Hola, soy el profesor y licenciado Hugo Landolfi, autor del libro de Víctima Protagonista y director de la Escuela de Filosofía Aplicada para la Excelencia del Ser Humano. Hoy quiero contarle mi historia personal, porque entiendo que es importante que usted conozca mi historia para saber cómo yo llegué a vislumbrar las soluciones que ofrezco en mi libro de Víctima Protagonista y en mis cursos para ayudar a las personas a superar las dificultades y los problemas que pueden llegar a tener en la vida. Me parece importante que si la persona que puede llegar a estar interesada en mis libros o en mis cursos no conoce cómo yo llegué a dar con esas soluciones, no podría valorar adecuadamente si las soluciones que yo ofrezco y las ayudas que también ofrezco pueden ser de utilidad para usted. Así que déjeme contarle que una de las características, yo no soy perfecto ni mucho menos, tuve y tengo problemas como tienen todos, pero siempre tuve desde pequeño una característica y era que me gustaba analizar por qué algunas personas tenían problemas y en general nunca los podían solucionar, mientras que otro tipo de personas tenían problemas, como todas las personas, pero mayormente los iban solucionando y se iban sobreponiendo a esos problemas. Desde muy pequeño esta cuestión me llamó la atención. Fue uno de los motivos por los cuales después me he decidido a estudiar filosofía en la universidad y me he graduado, ¿no? Por esta cuestión de querer saber los fundamentos de las cosas. Pero esta cuestión de saber por qué algunas personas frente a los problemas no los podían superar y se mantenían estancadas, mientras que otras personas frente a tal vez problemas similares o más graves les podían hacer frente y los podrían llegar a superar, era una cuestión que desde chico, desde adolescente, me preocupaba y me invitaba a leer y a estudiar sobre estos temas. El asunto fue cuando busqué en mí mismo las respuestas a estas preguntas que yo tenía. Un día me pregunté, ¿hay problemas que yo tengo en mi vida en los cuales me comporto como las personas que yo digo que tienen problemas y no los pueden superar? Entonces empecé un trabajo de autoanálisis, de indagación personal, y me di cuenta de que efectivamente yo, como todas las personas, no solamente tenemos problemas y dificultades en la vida, sino que muchas veces esos problemas no los podemos superar y se nos aparecen como barreras infranqueables, ¿no es cierto? La luz se me hizo sobre cuál sería el camino de solución a estos problemas un día en el cual, leyendo el diario, un diario por internet, encontré una frase y una explicación muy llamativa a un problema grave que había ocurrido con respecto, no sé si recuerda usted, a el taxi espacial de la NASA que había explotado a poco tiempo de partir. ¿Recuerda esa trágica misión del taxi espacial que incluso llevaba a una maestra entre sus pasajeros y al poco tiempo de salir y de despegar de Caño Cañaveral, explotó en el aire? Yo desde pequeño algo que me gustó siempre fue la astronomía, las estrellas y demás. Y la NASA, para mí, esa agencia aeroespacial estadounidense, era como el culmen de la ciencia y de la sabiduría. Pero un día, y aquí al punto donde quería ir, encontré en el diario, leyendo casualmente el diario, que la NASA había realizado una investigación sobre las causas del accidente, y aquí está el punto que le quiero marcar, y decía que el responsable principal de que se haya producido el accidente era el uso del PowerPoint. ¿No es cierto? Fíjense qué curiosa la reflexión de la NASA en su investigación. El PowerPoint es ese programa de Microsoft para pasar diapositivas, para hacer presentaciones, el famoso PowerPoint. Y la NASA, la institución que para mí era
el culmen, lo superior en la ciencia y la tecnología y en el avance del conocimiento, decía, después de una larga investigación, en sus conclusiones, que la responsabilidad mayor por la explosión del taxi espacial había sido porque se usaba el PowerPoint en las presentaciones entre especialistas que se hacían dentro de la NASA. Esto me dejó tremendamente conmovido porque yo esperaba una explicación diferente, que tratara de decir cuáles habían sido las fallas de la NASA propias de ellos en la parte técnica que explicaran el accidente. Y sin embargo la explicación, la conclusión de esta investigación, de esta agencia aeroespacial estadounidense, ponía la causa del accidente en algo ajeno a ella. La ponía en el PowerPoint. Aquí podemos ver, le voy a mostrar la noticia para que usted la vea y para que tal vez se sorprenda del mismo modo en que yo lo hice en aquel momento. Ahí se la pongo en pantalla. Ahí lo podemos ver claramente cómo el diario dice que las conclusiones, y de hecho después yo pude acceder a la investigación y a leerla, y efectivamente gran parte de la responsabilidad la NASA la atribuía al uso del PowerPoint. Entonces, cuando yo escuché esto, se me prendió una lamparita, como dice, me prendió la lamparita. Y yo dije, ¿cómo es que la NASA, por ejemplo, que para mí era el culmen de la ciencia y de la sabiduría, explica los problemas y las dificultades dando la responsabilidad y la causa de sus problemas no a algo que ellos hayan hecho, bien o mal, sino a una causa externa? Y ahí apareció, se fue gestando de a poco a través de los años, el modelo de víctima protagonista, que es el que yo explico en mi libro de víctima protagonista, donde he volcado todos los aprendizajes que yo he hecho en este tema, y brindo todas las herramientas para que una persona pueda hacer el pasaje de víctima protagonista. A través del tiempo que me llevó a reflexionar sobre esta cuestión y de muchas más explicaciones que yo encontré al respecto de esto, por ejemplo esta que le muestro aquí, sobre el famoso escritor de autoayuda Bucay, que plagió gran parte del libro de una escritora española, y fíjense la explicación que da con respecto a la causa de por qué copió ese libro. Fíjese, aquí se la pongo. Es curioso, ¿no? Dice que, de vuelta, la causa no fue algo que él, el escritor Bucay, haya hecho, sino que la causa se debe a algo externo. Entonces, ¿por qué esas explicaciones, cuando algo anda mal o cuando pasó algo malo, se pone la explicación y la responsabilidad en algo externo y se quita la responsabilidad propia? Justamente, y esto lo explico en el libro y en mis cursos, porque cuando hay problemas, nuestras explicaciones sobre esos problemas tienden a que esas explicaciones se centren en cuestiones ajenas a nosotros, para nosotros poder aparecer como inocentes frente a lo que pasó. No sé si me explico. Si la explosión del taxi espacial fue causa del uso del PowerPoint, es el PowerPoint el que tiene la culpa y no es la operativa de los ingenieros de la NASA o de los controles de la NASA. La NASA es inocente, es el PowerPoint el culpable. La explicación de Bucay va por el mismo camino. El problema es que la explicación esta, a la cual yo llamo una explicación de la víctima, yo soy víctima de lo que pasó, la NASA es víctima del uso del PowerPoint y por eso explotó el taxi espacial. El problema de esa explicación es justamente el problema que yo encontré que se daba en las personas que tenían problemas y se quedaban estancadas en los problemas. Cuando nosotros centramos la explicación en algo ajeno a nosotros, cuando nos sucede un problema, nosotros quedamos como inocentes en esa explicación. Pero el problema, y eso es lo que nos mantiene estancados en el problema y no lo podemos superar,
es que nosotros perdemos todo el poder con esa explicación que damos de solucionar el problema, porque el problema ya no es nuestro, es ajeno. Y si yo no tengo nada que ver con el problema, porque la explicación mía me colocó en una posición de víctima o de inocente, ¿cómo voy a hacer para solucionar el problema? Si en la NASA la culpa de la explosión del taxi espacial no es nada que ellos hayan hecho en sus operaciones cotidianas, sino que es el uso del PowerPoint, no hay nada que ellos puedan hacer, no les compete en nada, ningún cambio para poder solucionar el problema. Podrían dejar de usar el PowerPoint, por supuesto, pero no es algo intrínsecamente propio de la operativa propia de la NASA. Yo llegué a la conclusión que las personas, y lo he visto también en mi vida, que las personas que tenemos problemas y no los podemos superar o nos quedamos estancados en ellos, tendemos a dar explicaciones del tipo de la víctima, para que, si bien quedamos como inocentes frente al problema, no teniendo nada que ver, a la vez sufrimos el perjuicio de no tener en nuestras manos el problema para poder solucionarlo. Yo me acuerdo una vez que, esta es una anécdota personal, cuando era muy joven y había comenzado a trabajar en una empresa, un día yo viajaba en colectivo, tomaba 2 colectivos, vivía bastante lejos. Y un día llegué, el colectivo se había atrasado, había problemas de tránsito. Y mi jefe me pregunta, yo había llegado tarde, tenía que entrar a las 8 de la mañana y creo que había llegado 9 menos cuarto. Entonces mi jefe me pregunta, ¿qué te pasa? Era un buen tipo, no era un jefe de estos perseguidores, ¿no? Pero Eduardo se llamaba, me acuerdo, mi jefe. Muy, muy buen tipo, guardo un gran recuerdo de él. ¿Qué te pasó que llegaste tan tarde? Me dice. Y yo le digo, no, el tráfico, los colectivos, ¿no? Una explicación típica de la víctima. ¿Qué pasó que llegaste tarde? ¿Qué explicación di yo? El tráfico, los colectivos, algo ajeno a mí. ¿Qué tiene que llegar? Yo era inocente frente a la llegada tarde, pero también perdía todo el poder para solucionar en lo sucesivo la posibilidad de llegar a horario. Si el hecho de que yo llegue a horario depende del tráfico y de los colectivos, no hay nada que yo pueda hacer y siempre voy a tener el problema. Pero hay una explicación diferente frente a esto y esto es algo que yo quiero enseñarle y que mi historia que le estoy contando se orienta a que usted entienda cómo llegué yo a este tipo de soluciones. Uno puede tener en cambio una explicación que ya no sea de víctima y de inocente, que lo mantenga permanentemente atrapado en el problema o la dificultad, sino que puede cambiar su explicación por una explicación de protagonista. De ahí el título del libro, De víctima a protagonista. ¿Cómo es la explicación del protagonista? El protagonista no es que niega las circunstancias, no es que niega que había tráfico y que el colectivo se atrasó, pero no centra su explicación en lo ajeno a él y en algo sobre lo cual él no tiene ningún poder para cambiar, sino que el protagonista, a pesar de las circunstancias esas que son reales, centra su explicación en sí mismo y al hacerlo recupera el poder para poder a futuro evitar que ese problema suceda de vuelta. Yo le podría haber dicho a mi jefe, Eduardo, mira Eduardo, la verdad que el tráfico estaba muy pesado, el colectivo se atrasó, pero yo no lo tuve en cuenta como para poder haber salido antes y aún a pesar del tráfico, haber llegado temprano y a horario. Lo que me comprometo contigo, le podría haber dicho, obviamente no se lo dije porque a esta solución llegué muchos años después, le podría haber dicho, en lo sucesivo voy a tratar de contemplar si en el viaje va a haber mucho tráfico para poder yo hacer algo y llegar a salir más temprano. Y entonces, así evitar llegar tarde. Fíjense que la explicación esta de el protagonista es una explicación
de responsabilidad, no de culpabilidad. O sea, yo no soy culpable, la cuestión no es inocente víctima o culpable protagonista. La cuestión es inocente víctima o responsable protagonista. Yo soy responsable de haber llegado tarde, a pesar de las circunstancias, porque yo podría haber hecho algo para llegar temprano y no lo hice. Podría haber contemplado que iba a haber tráfico, especialmente si todos los días viajo y hay mucho tráfico, y haber salido más temprano. Así que la explicación del protagonista es una explicación a la que yo llegué con todas, a lo largo de mi vida, con una profunda reflexión personal y mirando justamente lo que le decía hace un rato, ¿por qué las personas se quedan estancadas frente a los problemas? Y esto es lo que encontré, ¿no? Lo que le decía recién, hace momentos. Encontré que yo mismo y las personas que habitualmente estaban siempre estancadas en los mismos problemas y dificultades, explicaban siempre las cosas que les pasaban como una víctima. En cambio, las personas que podían ir superando sus dificultades, explicaban las cosas de otro modo muy diferente, es decir, como un protagonista. Ni la víctima ni el protagonista hace que las circunstancias desaparezcan, pero el protagonista tiene mucho poder para cambiarlas. O sea, el pasar de víctima a protagonista no implica pensar mágicamente que las dificultades de la vida van a desaparecer. De ninguna manera van a desaparecer. Van a estar igual que están para todas las personas, incluyendo para mí hoy en día. Pero pasar a pensar como una víctima, y esto yo pensaba cuando escribía el libro, y escribía todas las herramientas para aplicar, que uno puede aplicar en la propia vida, pensar como un protagonista implica que yo supere las dificultades y no me quede de por vida trabado y estancado, lo cual nos pasa a todos en la pareja, en el trabajo, en las relaciones con amigos, que hay problemas que nos mantienen estancados y tiempo, y tiempo, y tiempo, y no podemos superarlo y no podemos avanzar. Siempre tenemos los mismos problemas porque no los solucionamos. Una persona que va progresando en la vida tiene cada vez diferentes problemas, no siempre el mismo. El protagonista siempre tiene diferentes problemas a los cuales va superando con mayor o menor esfuerzo. En cambio, la víctima tiene siempre los mismos problemas en los cuales se encuentra estancado. Me acuerdo, y esta es otra anécdota, y esto, si usted es padre o madre, la debe conocer muy bien. Una vez a mi hijo Federico había traído una mala nota del colegio, ¿no? Y él todo temeroso llega y me dice, yo le pregunto cómo te fue en el colegio, me dice, mal, la maestra me puso un 2. ¿No? Fíjense la explicación, que es muy típica de los chicos. La maestra me puso un 2. Una explicación típicamente de víctima. Yo no tengo nada que ver con el 2, me lo puso la maestra, sería el pensamiento de mi hijo, ¿no? El problema es que, esto es muy común en los chicos, si la nota depende solo de la maestra, dependerá de la maestra que esa nota suba o baje. Pero ¿qué pasa cuando, y esto piénselo con respecto a sus hijos, si es que usted tiene, ¿qué pasa cuando un chico nos comunica que se ha sacado una buena nota? ¿Dicen, la maestra me puso un 10? ¿O dicen, me saqué un 10, me saqué una buena nota? ¿No? Es esto lo que dicen. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es la cosa? Cuando la nota es mala, me la puso la maestra. Cuando la nota es buena, me la saqué yo. Fíjense, cuando pasa algo malo, una explicación de inocencia y de victimismo para no tener nada que ver con la nota mala. Cuando la nota es buena, una explicación de protagonista para sí tener que ver con la nota buena. Bueno, esto todos los que tenemos chicos lo saben bien y lo han escuchado 1000 veces este tipo de explicaciones. El tema es buscar en nuestras propias vidas este tipo de explicaciones y recorrer un camino para paulatinamente ir cambiando explicaciones del tipo de víctima al tipo de protagonista. Bueno, eso es lo que finalmente, a través de tantos años de investigación y estudio, a través de mi propia vida y de mis propias reflexiones y de lo que leí con otras personas y de mis estudios de filosofía, he volcado
en este método que está escrito en el libro de víctima protagonista, donde enseño un camino paso a paso, donde vuelco todas las enseñanzas que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Está condensado como en un libro todo lo que yo aprendí a lo largo de tantos años reflexionando sobre estos temas. Así que bueno, esta es un poco la historia de mi vida relacionada con este tema de la víctima, el protagonista y cómo explicamos los sucesos que nos acaecen. Quería contársela para que sepa cómo llegué yo a estas conclusiones, que no es que bajó un ángel del cielo y me iluminó, sino que fue a través de muchos años de reflexiones, de trabajo y de reflexiones personales sobre lo que yo mismo hacía y sobre lo que los demás hacían, para encontrar esta verdadera solución para aquellas personas que, como yo, usted seguramente y muchas otras, se encuentran siempre trabadas en las mismas dificultades que a veces son laborales, a veces son de pareja, a veces son con amigos, a veces son con los padres, de todo tipo. Así que, bueno, espero que no le haya resultado pesada mi historia, quería que la conozca porque para que sepa que estas ideas no han salido de casualidad, sino que han sido el producto de mucha reflexión e investigación personal y de muchos años, y que están volcadas tanto en el libro de Víctima Protagonista como en los cursos de la Escuela de Filosofía Aplicada para la Excelencia del Ser Humano, escuela que personalmente dirijo. Así que bueno, seguimos en contacto. Soy el profesor y licenciado Hugo Landolfi, director de la Escuela de Filosofía Aplicada para la Excelencia del Ser Humano y autor del libro de Víctima Protagonista. Hasta pronto.